¿Amanecieron? ¿Cómo están? Ya pasearon, descansaron los que se fueron. Amén. Qué rico, qué rico. Qué bueno volver a ver caras que hace días no veíamos. Es un gozo que estemos todos unidos, reunidos en familia. Quiero hablarle de algo que hoy en día no se toca. Hoy en día no se habla. Quiero hablarle de algo que hoy en día realmente es menospreciado al 100%. Muchas personas hoy menosprecian de lo que le hablaré en esta mañana. El hombre, por naturaleza, desde el principio de la creación, ha siempre buscado conocer más. Siempre ha querido saber más. Siempre ha querido estar por encima de las personas, de las circunstancias, de los problemas, de lo que sea. Pero siempre ha habido la necesidad, el anhelo, el deseo insaciable de conocer algo más, de tener algo más de conocimiento, de ir un poco más allá. Por eso hoy en día las universidades, los institutos, los centros de enseñanza están completamente llenos, ávidos de personas que quieren tener algo más de conocimiento, completamente ávidos. Hoy hasta las sectas están completamente abarrotadas de personas. Usted ve que hoy en día, por ejemplo, la cienciología tiene más fuerza que nunca realmente. La masonería está burbujeante, porque hoy las personas piensan que el conocimiento les da poder. ¿Entiende? Las personas hoy necesitan conocer su destino. Por eso hoy hay tanto brujo rico. Usted va por la 17 llegando a la 63 o la 65, no me acuerdo, y usted ve gente, pero gente haciendo fila donde el brujo. Es increíble, hermano. Usted ve gente gastando plata en riegos y en esas bobadas, esas cosas ridículas de échese esto, aplíquese esto, póngase esto, lávese con esto. Yo lo único que puedo recomendar para que se lave es con estropajo, para que no se le pegue el mugre. Yo le digo a mis hijos, le digo, hermano, échese estropajo, hágame el favor. Pero hoy la gente vive en esa necesidad de conocer el futuro, de conocer más allá, de saber. Y por eso hoy hay tanta gente con tanta fuerza. Usted ve, por ejemplo, History Channel, y está de moda, por ejemplo, la vidente, la vieja bruja esa con uñas largas, que es horrible. ¿Sí la ha visto? Y esa sí es una vieja. Terrible. Y la gente como boba. Cuando la señora se ha visto, yo me pongo a ver, a mí me gusta verlo, para saber con qué bobadas salen. Y la señora dice, ¿qué dice? Dice, el muerto te manda a decir. Así habla. Y la gente ahí, pendiente ahí. ¿Y qué va a decir el muerto? El muerto está muerto, hermano. Y la palabra claramente dice que ni nosotros con ellos, ni ellos con nosotros. Ya. Chao, despedido el amigo, se fue. ¿Verdad o no es verdad? Lucas capítulo 16 lo dice para que lo lea. Ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos. Pero esa necesidad, esa avidez de tener conocimiento, de tener ciencia, hace que las personas desvíen su propósito. Lo desvían completamente. Y en el afán de poder llenar esa aljaba, ese tarrado de conocimiento que quieren llenar, empiezan a tomar decisiones equivocadas. El hombre por naturaleza quiere tener más grandeza que otros. El hombre por naturaleza quiere estar por encima de otros. Es la naturaleza del ser humano. Somos parte de una cadena en la cual siempre habrá unos más fuertes que otros. Pero desafortunadamente esa grandeza al hombre siempre la ha estado buscando por sus propios medios. Por eso Eva cometió el error que cometió. ¿Me entiende? Por eso Ananías y Zafira se equivocaron como se equivocaron.
Por eso vemos tanta gente en la Biblia cometiendo errores tan garrafales. Por ejemplo, un Sansón. Uno se pone a pensar, digo, Señor, tú me das una promesa como esa, Dios mío, me pelo el cuero, pero nunca el pelo. La cuido, la protejo. Digo, Señor, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es que este señor Sansón menosprecia lo que Dios le entrega? Uno no entiende eso. ¿Cómo es posible que uno como Esaú diga, es que la primogenitura no me sirve más lo que yo hago con mi fuerza, con mi poder, y menosprecian, desprecian lo que Dios es en su esencia? Porque el hombre necesita creer en algo que ve. Para muchos es imposible creer en algo que no ven, que nunca han visto, que nunca han conocido, que nunca se les ha manifestado, y en esa actitud nunca se va a manifestar, nunca. Ahora, hay personas que no les gusta iniciar desde donde tienen que iniciar. Lo más fácil es saltarme los procesos, ¿no es verdad? Usted pregúntele a un joven y el joven le va a decir, ay, ya quiero tener 18 rápido, ¿verdad? Te escuchas a los adolescentes diciendo, ay, yo quiero tener cédula, yo quiero hacer lo que me da la gana, yo no quiero que me estén diciendo qué tengo que hacer, porque como se creen grandes y sabios. Pero usted escucha a los grandes como yo diciendo, yo quiero volver a ser joven. Yo quiero poder volver a llegar a mi casa y no tener que preocuparme por la cuota de la casa, ni por el mercado, ni por las pensiones, por nada. Usted y yo, ¿de qué nos preocupábamos a los 11 o a los 12 años? De nada. ¿Saben cuál era mi preocupación? Llegar, ponerme mis zapatos de gamuza, mis bermudas, mi camiseta esqueleto y ponerme a jugar fútbol con mi hermano, el médico. De eso me preocupaba yo. Y lo que más me afanaba era no romper los vidrios de la casa. Eso sí era una preocupación para mí. Ya no. Yo anhelo ese tiempo, se lo digo. Anhelo el tiempo en que mi mamá me dejaba salir solo 1 hora a la semana a montar cicla. 1 hora. ¿Usted se imagina eso? 1 hora. Me hacía esperar toda la semana por 1 hora el domingo en cicla. Y me decía, de esa esquina a esa. No lo quiero ver dando la vuelta. Y un día volteé atrás y dije, mi mamá no está. Me fui a dar la vuelta. Y tan de malas que dando la vuelta había un tierrero, una renal. Y dando la vuelta me fracturé el dedo. Mi mamá, ¿qué le dije yo? Así somos. Nos creemos grandes. ¿Me entienden? Nos creemos intelectuales. Pensamos que podemos burlar las reglas. Y ustedes más de uno por ahí pirateando el pico y placa, por ejemplo. Y no me ven. Andando sin SOAT, sin técnico-mecánica. ¿Me entienden? Porque siempre queremos saltarnos los pasos y los procesos. Por eso hay tanta gente allá por allá en la 9ª con 10ª mandando a hacer diplomas falsos, por ejemplo. Eso es así, hermano. Eso es una mafia. Por eso pusieron el SOAT digital, para que la gente ya deje de hacer lo falso. Siempre queremos saltarnos los pasos, los procesos. Queremos saltarnos la mayor cantidad de pasos posibles. Queremos pasar por encima de la mayor cantidad de personas que sea posible. Queremos tener tanto dinero como sea posible. Queremos llegar mucho más alto de lo que todo el mundo ha podido llegar. Pase lo que pase, venga lo que venga, y pase por encima de quien pase, no importa. Hay afán de crecer más rápido, hay afán de ser más inteligente, hay afán de poder tener más que lo que tienen otros, hay afán de demostrarme a mí mismo y demostrarle a otros que yo con ellos o sin ellos soy capaz, puedo hacerlo. Y hoy en día se mueve esa teología del empoderamiento que está mal enfocada, porque el Señor nos la entregó desde el principio. Y el Señor nos dice, todo lo que hagáis en mi nombre, pedidlo y se os dará. Ya. ¿Me entiende? ¿En nombre de quién? Yo no digo, Sandra,
Di, Sandra, yo puedo. Sandra, tú eres capaz. Sandra, tú eres una dura. Sandra, tú lo vas a lograr. No, dijo, en el nombre de Cristo, pedid y se os dará. ¿Qué más teología quiere? ¿Qué más coaching quiere? Pero hoy necesitamos demostrarnos a nosotros, demostrarnos que somos capaces, que podemos, que no me importa lo que el mundo piense, yo puedo, que no me importa si Dios aprueba, yo puedo. Estamos en una etapa de la vida en la cual ese yo puedo, ese yo soy capaz, está haciendo abolir principios que el Señor dejó establecidos desde el inicio de la creación. Estamos pasando por encima de todos esos principios. Yo he titulado esta palabra, el secreto es. El secreto es, puntos suspensivos, así, todos los que quieren. ¿Cuál es el secreto? Esta semana hablaba yo con los jóvenes ayer que tuve la bendición de predicarles. Me dejaron predicar después de mucho tiempo a los jóvenes. Me invitaron, gracias por la invitación ayer. Y les decía que esta semana, haciendo el devocional con mis hijos, estábamos tocando una palabra de Salmos, no me acuerdo, 119, si mal no estoy. Y tocando esa palabra, recordamos otra palabra de Proverbios, Proverbios capítulo 4. Y yo les dije a mis hijos, ¿se acuerdan qué dice la palabra allá en Proverbios? Y ambos respondieron, sí. ¿Qué dice? Habla de la sabiduría. Sí, habla de la sabiduría. Y sabe que eso me dio gozo y me dio alegría, porque recordando esa noche que hicimos ese devocional, yo fui incisivo con ellos. Les dije, quiero que se aprendan lo que les estoy diciendo hoy. Esto ustedes no lo pueden olvidar. Esto a ustedes nunca se les puede olvidar, muchachos. Y eso fue hace casi un año. Y ayer, con sorpresa agradable, me di cuenta que ellos no lo han olvidado. Sí, son necios, son rebeldes, sí, son groseros a veces, qué sé yo, pero no lo han olvidado. Y cuando usted aprende principios para su vida, principios que le edifiquen, principios que construyan, eso hará que usted se equivoque menos. Por eso Dios deja principios. Por eso Dios dejó escritos principios para que usted y yo no cometamos tantos errores como quizás los cometemos a diario. Esa palabra está en el libro de Proverbios, en el capítulo 4. Quiero que tome su Biblia, los que la trajeron. Y quiero que leamos a partir del verso 1. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tiene conmigo? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, y ella, habla de la sabiduría, te guardará. Ámala y consérvala. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela. Habla de la sabiduría. Engrandécela. Ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Mire qué lindo David. David escribe este proverbio. Salomón escribe este proverbio. Y Salomón recuerda la enseñanza que su papá le entregó desde el principio. Si usted lee la palabra en Primera de Reyes, en el capítulo 2, cuando David le está entregando la autoridad, la potestad, le está entregando la sucesión a Salomón, hay una frase que dice ahí, dice, pórtate como hombre. Pórtate como varón, dicen otras versiones.
Y cuando dice pórtate como hombre, pórtate como varón, quiere decir lo que te estoy enseñando, hazlo valer, haz que valga, haz que represente algo en tu vida. Porque cuando David entrega el trono, David exalta el nombre del Señor, David exalta el nombre de Dios y le da gracias por permitirle tener un hijo varón suyo en la descendencia, porque fue una promesa que Dios entregó a David, en la que decía: nunca faltará varón en tu descendencia, nunca. Y el Señor no se equivocó en esa palabra y permitió que fuera Salomón, aunque Salomón no era el primogénito y siempre el primogénito tenía derecho a ocupar el lugar del padre. Salomón no era el primogénito. Sin embargo, fue Salomón el que obtuvo el favor de Dios, el que obtuvo la selección, el que tuvo la gracia de parte de Dios para poder ser designado como rey. Y Salomón en este versículo, en este capítulo, dice: estad atentos a la enseñanza de un padre. Escuche lo que el papá le está enseñando. Cuando su papá le hable, óigalo. Y usted puede decir: pastor, no tengo papá, pero tiene un pastor que le predica cada 8 días. Escúchelo. El pastor ejerce paternidad. El pastor ejerce cobertura. ¿Usted cree que yo me guardo por mí? Me guardo también por usted. Por eso también lo hago. Porque sé que lo que yo reciba, la iglesia lo va a recibir. Y sé que lo que haya en mí es lo que habrá en la iglesia. Por eso también tenemos que ser íntegros como ministros. Eso a mí me da temor, le cuento. Pero hoy la gente menosprecia eso. Hoy la gente menosprecia la enseñanza de la casa. Hoy la gente menosprecia la enseñanza de la iglesia. Hoy la gente menosprecia la enseñanza de un colegio, de una universidad, de un sitio donde van a aprender. Hoy la gente menosprecia todo tipo de autoridades. Todo tipo de autoridad se menosprecia hoy. Pero Salomón tiene 2 palabras, 2 versículos, que son los que yo le quiero hablar hoy. En eso me quiero basar. Salomón dice en el versículo 4: y él me enseñaba. Mire lo importante que es tener un papá o ser papá que enseña, ser papá que direcciona, ser autoridad que direcciona. Si usted es jefe y tiene gente a cargo, usted es la persona encargada de direccionar su equipo. Usted es la persona encargada de darle dirección a un grupo. Su grupo será el reflejo de lo que usted es como líder o como jefe o como gerente o como quiera. La gente que está bajo su cargo será el reflejo de lo que usted es como persona. Yo me acuerdo tanto que un día llegué a un restaurante a trabajar y al segundo día me enseñaron a robar en ese restaurante. Venga, chino, yo le digo: ¿cómo es que es esto? Y ese mal ejemplo yo lo seguí, hasta que un día el Señor me avergonzó. Un día me llamó el jefe, me dijo: venga, señor, vendimos 100 pollos y solo hay 95. Siempre recibí en mi casa la instrucción correcta. Siempre escuché a mi mamá diciéndome: usted a las mujeres las respeta, usted a las mujeres las honra, usted aprende a ser un varón y un caballero. Siempre lo escuché de mi mamá. Pero qué difícil fue aprenderlo. ¿Cuántas lágrimas me costó aprenderlo? Y fue mi mamá misma la que me secaba las lágrimas cuando yo llegaba después de embarrarla, de decir: mamás, ¿qué hice? Mamás, ¿qué fue? Porque esa enseñanza no la valoré. Porque esa enseñanza para mí quizá pasó desapercibida, pero en la casa sí había alguien que decía: yo te enseño. Y me decía, dice, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. Es decir, cójalas, vívalas, hágalas propias, hágalas parte de usted, que sean su parámetro de vida, pero no las menosprecie. Guarda mis mandamientos, dice la palabra, y vivirás. Y vivirás.
Es solamente el primer paso, porque si yo como hombre no aprendo a no sé cómo aprender de mi casa, difícilmente podré aprender de Dios, porque no tengo un parámetro claro de lo que significa seguir el parámetro, seguir la enseñanza, seguir la dirección de alguien. Pero viene el versículo 5 y aquí es donde vamos a trabajar ustedes y yo esta mañana. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Por qué David le dice a Salomón adquiere? Quiere decir que Salomón en ese momento no la tenía. Salomón tenía el ejemplo del papá. Salomón tenía el cómo hacerlo de lo que el papá había hecho, pero sin embargo el papá le dice, sin importar cómo yo lo hice, tú pide sabiduría, adquiere sabiduría, hazte inteligente y haz lo mejor de lo que yo lo hice. Ahora yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted? ¿Usted se acuerda que antes había un programa de J. Mario, el finado, que se llamaba Soltero sin Compromiso? Y decía, mejoró, empeoró, siguió igual. Entonces yo le quiero hacer esa pregunta a usted respecto a su genealogía. ¿Mejoró, empeoró o siguió igual? ¿Siguió usted cometiendo los mismos errores que cometieron sus papás? ¿Siguió usted cometiendo las mismas faltas? ¿Siguió usted haciendo las cosas tan mal como lo hacían ellos quizá? O quizá hoy usted puede decir, este era mi papá, esta era mi mamá, pero hoy yo puedo decir que he hecho las cosas mejor que ellos. Porque si las ha hecho mejor, quiere decir que esa enseñanza no cayó en piedra, no cayó en espino, sino que cayó en un corazón fértil, en una buena tierra. Pero muchos de nosotros adquirimos el conocimiento pensando que lo que vivimos en la vida es suficiente para poder defendernos en ella. Y hoy le quiero decir, no es suficiente. Usted puede ir al mundo y aprender, y eso le dará experiencia, eso le dará vivencias, pero no adquiere sabiduría estando en el mundo, y mucho menos adquirirá inteligencia. ¿Me entiende lo que le digo? Son dos cosas diferentes. Y se las voy a explicar hoy. Hay gente que dice, pastor, es que soy muy inteligente. No, puede que no. Hay personas que son intelectuales. Hay personas que tienen una gran capacidad para aprender, para absorber el conocimiento, para poder lo que ven, lo que escribe el profesor, lo que escribe el maestro, lo absorben, lo cogen rápido. Y uno, yo no sé si a usted le pasaba, pero en el colegio y en la universidad había gente que uno, espere, profe, momentico, no borre. Y había uno así. Y uno dice, ¿usted no escribe? No, ya me lo aprendí. A mí me daba una rabia. Decía, desgraciado. Y uno clavado aprendiendo matemáticas todo un fin de semana, y lo llamaba uno y decía, Castro, venga, explique. No, hermano, qué pena, me fui de viaje. Hablamos el lunes. Yo no entiendo. Y Castro nunca anotaba. Nunca. ¿Se puede creer? Nunca. Era una persona que tenía una gran capacidad intelectual. Escuche eso. Intelectual. Tenía esa capacidad. ¿Por qué no era inteligente? Le voy a explicar. Sabiduría e inteligencia son dos palabras que preceden la una a la otra. No se puede ser inteligente si antes no se es sabio. No se puede tomar decisiones con inteligencia si antes no hay sabiduría. Es imposible hacerlo. ¿Cómo yo puedo tomar decisiones inteligentes si no tengo la sabiduría para saber cómo dirigir esas decisiones? No hay inteligencia si antes no adquirimos sabiduría. Dos palabras que están ausentes en la vida de muchas personas hoy, porque están tan convencidos, tan seguros de que son sabios, de que son inteligentes, de que son lumbreras, de que son unos pilos, unas abejas. Dicen, uy, es que yo soy tremendo, pero no tiene ni sabiduría ni inteligencia, porque cuando usted ve a una persona que toma decisiones
sin consultar a Dios, sin tener a Dios presente, sin poner a Dios de por medio, ni hay sabiduría, ni hay inteligencia. Hay una simple capacidad de raciocinio que le hace entender las cosas quizá con mayor facilidad, pero es algo terrenal, nada tiene de espiritual. Sigo avanzando, escúcheme, porque quiero que usted entienda lo que le quiero decir hoy. ¿Qué es sabiduría? Entonces explíqueme entonces. Si no soy inteligente, entonces ¿qué soy? Bueno, vamos a ver. Al final usted y yo entenderemos qué somos usted y yo. Sabiduría viene de una palabra hebrea llamada Jokmah, Jokmah, Jokmah. Y esa palabra significa pericia. Esa palabra significa habilidad. Eso es sabiduría. Sabiduría significa pericia. En griego, la palabra para hablar de sabiduría es Sofía. Y Sofía significa la cualidad del buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, ojo, y cercanía con Dios y su palabra. ¿Me está entendiendo? Sabiduría significa cualidad del buen juicio, es decir, cualidad de la persona que de forma sensata desarrolla esa cualidad y la desarrolla a partir de la experiencia que tiene con la cercanía a Dios y la cercanía con su palabra. Es decir, que no puede haber personas sabias si primero no tienen un tiempo o un nivel de intimidad con Dios y una cercanía con su palabra. Lo que me hace sabio no es el mundo. Lo que me hace sabio no es lo que yo vivo afuera. Lo que me hace sabio no es tener 1000 novias o 1000 novios. Eso no me hace sabio. Eso sencillamente lo que hace es que degrada mi integridad como hombre y mujer, pero no me da sabiduría, no me da experiencia, no me da lo que Dios necesita para poder delegarme responsabilidades. Por eso la palabra dice, son muchos los llamados, pero son muy pocos los que Dios escoge. Porque muy pocos están dispuestos a hacer el sacrificio de lo que significa servir, de lo que significa estar en la casa, de lo que significa poder hacer algo por la obra. La obra requiere gente sacrificada, muy sacrificada. Pastores, ¿estoy equivocado? ¿Estoy equivocado, Néstor? ¿Jackie? ¿Requiere sacrificio? Nada. ¿Requiere o no requiere sacrificio? Sin sacrificio no se puede servir. Si usted es la persona que dice, ay, yo quiero servir, ay, yo quiero hacer, pero a mí póngame un horario que me sirva. Muchas gracias, su merced, Dios le bendiga. No hay sacrificio. Y la obra requiere gente sacrificada, amados. La obra no tiene horario. La obra no tiene una restricción. No podemos restringir la obra. Pero sigo hablando. La sabiduría se adquiere a través de mi cercanía con Dios y la cercanía con su palabra. Y la inteligencia, diferente a la sabiduría, es la facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar. Usted con su inteligencia razona. Usted con su inteligencia puede tomar decisiones, pero no serán decisiones sabias si antes no hay sabiduría. Por eso usted ve muchas personas diciendo, yo no entiendo, pero ¿cómo se le ocurre? No es sabio. No hay sabiduría en sus decisiones. Y mientras no haya sabiduría, no podrá tener la inteligencia que viene del cielo. Se lo voy a explicar. Job capítulo 28, en su charla con Dios. Job capítulo 28, cuando Job está hablando con el Señor y empieza como a debatir con Dios. A mí me gusta eso de Job. Job no era necio, no era rebelde. Job sencillamente decía, Señor, hablemos. Esa es una forma de orar. Job en todo el capítulo 28 estaba orando. Esos que dicen, y yo no sé orar, abra la boca y hable con Dios. Eso es orar. Pero le ponemos misticismo y le ponemos ahí una religiosidad que se vuelve hasta pagana, hermano. Orar es sencillamente abrir mi boca y entablar una conversación, un diálogo entre Dios y yo. Eso es orar. Y Job en el capítulo 28 empieza a debatir con Dios. En el versículo 12 dice, mas ¿dónde se hallará sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y uno diría, pero Job,
Si Job fue el hombre quizá que tuvo más paciencia, Job fue el hombre, quizá el hombre más intelectual que había dentro de la palabra en el Antiguo Testamento, porque Job debatía con Dios con una profundidad. Y uno diría, qué inteligente era Job, pero más que inteligente, Job era un hombre sabio. Job había adquirido sabiduría de Dios para poder sentarse a hablar con Dios y debatir de la manera que él hacía. Job dice en el verso 20, todo lo que le voy a hablar de Job está en el capítulo 28. Job dice en el 12, dice, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Dice, Señor, pero yo no entiendo dónde la gente deja la sabiduría o dónde ponen la inteligencia. Y en el verso 20 dice, ¿de dónde pues? Vuelve a preguntar, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y en el verso 23 empieza él mismo a responder en la oración que él está haciendo. Dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Job se pregunta diciendo, ¿dónde está la sabiduría y cuál es el lugar de la inteligencia? Pero en el verso 23 empieza a responder, dice, Dios entiende el camino de ella. ¿De quién habla? De la sabiduría. Usted quiere obtener sabiduría, métase en el camino de Dios. Ahí. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Se lo puse ayer a los jóvenes, ¿recuerdan? Hablamos de un ejemplo muy clásico, muy bueno me parece a mí, José. Y con esto quiero empezar como a desglosar el tema. José estaba bañándose ahí desnudo en la piscina, agua calientica, qué rico. José estaba viviendo un tiempo bonito de su vida porque ya no estaba en la cárcel, ya había pasado el tiempo duro, estaba sabroso en la piscina hasta que llegó esta mujer jezabélica, la esposa de Potifar, y le hace una propuesta y le dice, duerme conmigo, José. ¿Y José qué hizo? Se fue. ¿Es José sabio o inteligente? ¿Por qué sabio? Muchos dirían, uy, José es un pilo. ¡Qué inteligencia la de José! Y yo le preguntaba a los jóvenes ayer, dime por qué José ¿en qué pensó en ese momento? Y unos decían, José pensaría en que Potifar le iba a meter a la cárcel. Lo primero que pensaba José, dice, me acuesto con esta mujer, hermano, y me voy para la cárcel otra vez. Yo no quiero eso. José de pronto diría, yo no puedo perder el lugar que tengo. José quizá diría, uy, pero es que si mi papá supiera lo que estoy haciendo, ¿me entiende? Pero José lo primero que pensó, dijo, no puedo defraudar a mi Señor. No lo puedo defraudar. ¿Usted sabe si el diablo a mí me tienta como pastor? Le cuento que mucho, más que a usted. ¿Entiende? Pero siempre que el enemigo viene aquí a debatir en mi mente con mis razonamientos, yo me acuerdo de mi esposa, y mi esposa dice, no necesito un hombre que me ame a mí, necesito un hombre que ame a Dios, porque si ama a Dios no le falla a él antes de fallarme a mí. ¿Me entiende? Y eso me ha hecho entender que yo puedo andar por el mundo, quizá en medio de patanes, en medio de vulgares, en medio de gente grosera, en medio de gente vulgar, en medio de gente tramposa, pero porque ando en medio de ellos no tengo que parecerme, ni tengo que contaminarme, ni tengo que pegarme de lo que ellos tienen. ¿Sabe por qué? Porque lo último que quiero en la vida es fallarle al Señor. Es lo último. Es lo último, perder todo lo que Dios me ha dado. Señor, guárdame, guarda mi corazón, guarda mi mente, guarda mis ojos, guarda, Señor, Padre, todo de mí, Señor, que yo no dé mi pie al resbaladero, como dice el Salmo. Ahí hay sabiduría, amados. En la decisión que tomó José hay sabiduría. ¿Por qué? Porque antes de pensar en él, pensó en Dios. Y la sabiduría es algo que nace de la cercanía con Dios y la cercanía con su palabra. José era un hombre sabio. Y sabio no porque conociera mucho o supiera mucho, no, sabio porque antes de tomar decisiones para su vida, tomaba decisiones para su espíritu. Aleluya. Antes de decidir para él, decidía por el Señor. Y yo me imagino a José pensando, Señor,
Todo el mundo sabe que soy judío. Todo el mundo sabe que amo a mi Señor. Todo el mundo sabe que alabo al Señor. No puedo fallarte. Me puedo equivocar. No puedo dejar tu nombre en vergüenza. Y corrió. La mujer pensó que él no quería porque la vio fea. Y fea no era. Quizá la mujer dijo: eso me pasa por ser la mujer de Potifar. Y no era por eso. José empezó a caminar en sabiduría. Ahí se diferencia la sabiduría de la inteligencia. Con la inteligencia tomo decisiones para mi vida, pero después de que pongo a Dios en el contexto, después de que pongo a Dios, lo antepongo a mi decisión terrenal, antepongo a Dios y digo: Señor, ¿te gustaría? ¿Tú crees que es correcto? ¿Tú crees que es necesario? Señor, ¿tú crees que lo lograré? Y después de que Dios pone paz en tu corazón, te da una respuesta, te da una palabra, con inteligencia actúas en la tierra y tomas la decisión que tienes que tomar. ¿Me estoy haciendo entender? No hay inteligencia si antes no hay sabiduría. Pero pastor, es que eso no dice la Biblia. Miremos Job, sigamos en el 28 de Job, no se vaya de ahí. Ya empezamos a esclarecer, como dice Job, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, dice el verso 20. El verso 27, allá abajito, dice: entonces él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Pero está hablando Job ¿de quién? De Dios. Dice él con mayúscula. Léalo. Entonces, ¿esa qué versión es? No, yo tengo acá Reina Valera. Yo tengo acá Nueva Versión Internacional. Dice: entonces él con mayúscula la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Verso 28: y dijo al hombre: he aquí, el temor de la sabiduría, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Aleluya. Escúcheme muy bien eso. ¿Cuál es la primera parte de ese versículo 28? He aquí, el temor del Señor es sabiduría. ¿De qué estamos hablando? De lo espiritual. De mi concepción de relación con Dios. De mi relacionamiento con Dios. La sabiduría empieza en el momento que usted se empieza a relacionar con Dios. Ahí empieza la sabiduría. No antes, no después. En el momento en que usted hace a Dios parte de sus decisiones, empieza a ser sabio y a ser sabia. Y la palabra dice: y apartarse del mal es inteligencia. ¿Cómo se aparta uno del mal? Dando un paso al costado, apartándome de las cosas que no son. ¿Me entiende? Pero ¿cómo se aparta uno del mal? Con el cuerpo, en lo físico. Si la mujer lo busca a usted como hombre casado, ¿usted qué hace? Huye. Si el hombre la busca a usted como mujer casada, ¿usted qué hace? Huye. Ahí hay inteligencia. Pero huye, ¿por qué? Porque en el relacionamiento con Dios, el Señor le dice: no lo hagas. Es su espíritu el que está funcionando ahí. Ahí hay sabiduría. Y la sabiduría precede la inteligencia. Ahora, ¿están conmigo hasta acá? Escúcheme muy bien esto. No es posible ser inteligente sin antes ser sabio. Ya se lo había dicho. Pero también no es posible ser sabio si antes no se es obediente. Y no es posible ser obediente si antes no se tiene temor de Dios. Se lo voy a repetir a los juiciosos que toman nota. No como Castro. No es posible ser inteligente sin antes ser sabio. No es posible ser sabio si antes no se es obediente. Y no es posible ser obediente si antes no se tiene temor del Señor. Si usted le diera peso a lo que está escuchando, estaría apuntando, estaría escribiendo. Porque muy seguramente esta palabra usted necesitará recordarla en algún momento. ¿De qué la va a recordar? Ahora, míreme. ¿Dónde se empieza a partir? ¿Dónde empieza Dios a hacer diferencia? Dios no trata con gente necia o con gente insensata nunca. Dios con los necios ni a la esquina. Pastor, Proverbios 1, 22 y 23 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?
Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. ¿Hasta cuándo? El Señor dice: yo no comulgo ni con el necio ni con el insensato. No comulga. Lo tiene de lejos. No puede decir una persona que sea necia, una persona que sea desobediente: ay, es que Dios me habló, Dios me mostró. Dios dijo: pero ¿cómo le va a mostrar si usted está en pecado? ¿Cómo le va a mostrar si usted todavía no se ha consagrado? ¿Cómo? Dígame cómo explico yo eso. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? Para que Dios le hablara a Job. Job tuvo que primero relacionarse con Dios, tener intimidad con Dios, y en su intimidad Dios le dio sabiduría para que con inteligencia supiera más adelante que tenía que guardar sus palabras y no hablar palabras necias. Porque el hombre en su insensatez se vuelve necio de palabra, se vuelve flojo de palabra, se vuelve liso de palabra. En una rabia se vuelve liso de palabra. En un momento de ira dice lo que no tiene que decir. Pero cuando hay sabiduría, el hombre refrena su lengua y sabe que las palabras no se pueden soltar, porque después de que se sueltan no hay cómo recogerlas. O cómo el hombre recoge las palabras que le dice una esposa cuando la maltrata. ¿Cómo? ¿Cómo el hombre recoge una palabra después de que le dice una esposa que es una bruta? ¿Cómo la recoge? Después de que le dice: uy, mamita, pero usted sí es que es como brutica. ¿Cómo recoge eso? ¿Cómo cree? Mi amor, perdóneme, es como el del comercial. ¿Se hizo el comercial? Dice: es que si ve usted lo que me hace decir. Necio, bruto, insensato. Con él Dios no se puede relacionar. Olvídese. Con la persona que no refrena su lengua, Dios no puede tener un relacionamiento. No puede, me rehúso, no puede. Muéstramelo en la Biblia si es que piensa que no estoy en lo que estoy diciendo correcto. ¿Cómo Dios se relaciona con alguien que no tiene temor de Él? ¿Cómo Dios se relaciona con alguien que le resbala lo que Dios habla y lo que Dios dice? ¿De qué manera lo hace Dios? No puede hacerlo. Dios no trata con la gente necia. Dios no trata con la gente insensata. Proverbios 1:7 dice, vaya conmigo, Proverbios 1:7, por favor. ¿Cómo empiezo, pastor? ¿Por dónde empiezo? Yo quiero ser sabio. Yo quiero ser sabio, pastor. Dígame cómo hago. Usted y yo vamos a aprenderlo hoy, porque eso también para mí ha sido una lección. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Léalo conmigo. 1, 2, 3. Aleluya. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Mire, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cómo tengo yo temor de Dios? ¿De qué manera tengo yo temor del Señor? ¿Pasándome las reglas por la faja? ¿Haciendo lo que me da la gana? ¿Creyendo que yo puedo jugar con Dios un poquito aquí y un poquito allá? No puedo. Eso no es sabiduría. Ahí no hay temor de nada. Ahí es una religiosidad. Ahí lo que hay es una falsa piedad, como dice Pablo. Y la falsa piedad, cuando Jesús se encontró con la falsa piedad, que le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Claro, el Señor lo dice. Ahora, en otra traducción, en la traducción en lenguaje actual, que la tengo acá, dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo el que quiera con sabiduría tener inteligencia para tomar decisiones correctas, empiece siendo obediente. Y ahí es donde el tema se vuelve crítico. Ahí es donde el tema se vuelve pesado. Ahí es donde muchos: ay, no puedo, porque, pero ¿cómo hago? Pero ¿qué digo? ¿Pero qué tengo que hacer? No sé qué tenga que hacer. Pregúnteselo al Señor. Lo único que la palabra hoy nos deja claro es que sin obediencia no hay temor del Señor. Si yo hago con mi vida lo que me da la gana, no estoy siendo obediente. Pero si yo aprendo a decir: Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto te gusta? ¿Tú estás de acuerdo?
Hay gente que me pregunta, me dice, pastor, es que no sé si esto está, si hacer esto es lo correcto. Y yo a veces le respondo y digo, ¿el Señor lo haría? ¿Jesús en su lugar lo haría? Esa es una buena respuesta. Y ahí se nos quita a nosotros, se nos disipan muchas dudas, porque a veces no sabemos para dónde coger ni qué hacer. Y quizá la respuesta está en que usted y yo tenemos una doctrina cristocéntrica, basado en un conocimiento, basado en un aprendizaje de Cristo. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro manual, nuestro modelo a seguir es Cristo. Él lo haría. Él diría lo que usted dice. Él se comportaría como usted y yo nos comportamos. Él miraría como usted y yo miramos. Él haría los negocios como usted y yo los hacemos. Él pensaría lo que usted y yo pensamos. ¿Me entiende lo que le digo? Y acuérdese que lo hablamos hace 15 días. El pensamiento también tiene un fruto. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, Marquito. Todo el que quiera ser sabio, Marquito, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero, le termino el versículo. La gente, me gusta, es que esta versión es cruda, sin censura. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. ¿Está entendiendo eso? Toda la gente ignorante no quiere ser primero corregida. Y la corrección duele, pero es necesaria. Que a usted le digan, eso está mal, hágalo diferente. Pero sé que le importa. Bueno, pues no me importa, pero le recomiendo. Ese es mi consejo. Proverbios capítulo Perdón, un momento que se me pierde el versículo. Proverbios capítulo 6. Se me perdió el versículo, lo tengo pero no lo tengo anotado, perdónenme. Pero se lo quiero decir lo que dice. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Les quedo debiendo el versículo, por favor discúlpenme. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando miramos que de Jehová viene el conocimiento y la inteligencia, nos remontamos a Job y nos damos cuenta que Job tenía razón. 2:6, gracias, Pastor M. Proverbios 2:6. Porque Jehová, muy bien, muchas gracias, Pastor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué viene? La inteligencia. Es de su boca. Es decir, que para poder tomar decisiones correctas, debo primero tener temor de Dios. Segundo, ser obediente. La obediencia me hace inteligente, pero no puedo ser inteligente si antes no soy sabio. Pastor, son muchos pasos. Hombre, sí, pero todos necesarios. Todos necesarios. Para ser obediente, debo tener temor de Dios. ¿Qué hace la sabiduría de Dios en mí? Usted dice, bueno, pastor, ¿y para qué me sirve la sabiduría? Lo primero, escuche esto. La sabiduría de Dios en mí forma un carácter y me da pautas de vida. Usted y yo necesitamos la sabiduría. Si usted y yo tuviésemos más sabiduría de la que quizá podamos tener hoy, hubiésemos tenido sabiduría tiempo antes, quizá no hubiésemos tomado tan malas decisiones en la vida. O quizá no hubiésemos hecho tanto daño como lo hicimos. O quizá nos hubiésemos evitado tantos dolores de cabeza como los tuvimos.
hay una sabiduría que es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios forma en mí un carácter. En 1 Corintios, Pablo, en el capítulo 2, dice Pablo, hablando de la sabiduría que viene de Dios, 1 Corintios 2:6. En cambio, esa versión, nueva versión internacional, dice, si la tenemos ahí quizá, muchachos, nueva versión internacional la tenemos. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Es decir, que usted no puede hablar sabiduría con el que no es maduro, porque no le va a entender. No le va a entender. Si usted habla con sabiduría, sabe, y se lo quiero decir con amor, por esta y por todas las iglesias que hay en el mundo. Hablo en nombre de todas las iglesias y de las 3.570 y pico que hay en Bogotá. La iglesia no es un sitio de peregrinación. ¿Sabe qué es peregrinar? ¿Qué es peregrinar? Ir de vez en cuando. La gente peregrina a Monserrate ¿cada cuánto? Algunos cada 8, otros cada 15, otros cada año. Cada año, imagínense. ¿Sí? Pero la iglesia no es un lugar de peregrinación. Y le voy a decir por qué. Quizás en la iglesia, yo, usted como pastor, o los que nos paramos acá a ministrar, no le enseñamos negocios, no le enseñamos matemáticas, no le enseñamos español, sociales. No, pero le enseñamos parámetros de vida guiados por el Señor. La iglesia es necesaria en mi formación como ser humano. La iglesia Dios la hace necesaria para que sea el pilar, sea el lugar donde yo adquiero el conocimiento, donde yo absorbo el conocimiento, donde yo adquiero los parámetros de vida que el Señor necesita que yo establezca, que yo ponga como pilares en mi vida, para que esos pilares no dejen que mi estructura se derrumbe mañana. Por eso la iglesia no puede ser un lugar de peregrinación, no puede ser un lugar de quizá, no. Usted no se gradúa de bachiller yendo al colegio cada mes, ¿o sí? ¿Alguno? Ni siquiera validando, hermano, porque el que valida tiene que ir mínimo una vez a la semana. Si no, ¿cómo es? Pero la iglesia así. La iglesia así. ¿Por qué menospreciamos tanto la iglesia? ¿Por qué desestimamos? ¿Por qué subestimamos? ¿Por qué le quitamos estima a lo que Dios ama? Dios ama a la iglesia. Dios se glorifica en la iglesia. Dios se mueve en la iglesia. ¿Por qué usted y yo no la amamos igual? ¿Por quién dio Dios Jesús la vida? Por su iglesia. Por su iglesia dio la vida. Pero usted y yo no le damos el peso. Sigue Pablo hablando. Me gusta acá. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la sabiduría de los gobernantes, los cuales terminarán en nada. Tenemos gente intelectual, sí, pero ni inteligente ni sabia para tomar decisiones. Gente que quiere ejercer justicia a su criterio, a su forma y en sus manos. Ahí no hay sabiduría. Versículo que sigue, por favor, 7. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Sigue, verso 8. Escúcheme muy bien esto. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. La sabiduría es un don que viene del cielo. Usted no va a una universidad a aprender a ser sabio. Usted en una empresa no aprende a ser sabio. Usted en su casa quizá no aprende a ser sabio. La palabra dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 4, dice: cualquiera que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la entrega de forma abundante y sin reproche.
No vaya a orar diciéndole: Señor, yo no soy digno de que me hagas sabio. Esa es una oración lastimera. Vaya con convicción. Hoy usted aprende que usted tiene que tener sabiduría para tomar decisiones inteligentes. Y cierro diciéndole algo. No, antes de cerrar, hay sabiduría que es del mundo. Esa sabiduría del mundo entrega libertad, pero no enseña cómo manejarla. Esa es la sabiduría del mundo. Es decir, la sabiduría del Señor me forma un carácter y me da pautas de vida. La sabiduría del mundo me da una libertad, pero no me enseña cómo manejarla. 1 Corintios 3:19 dice la palabra. Si lo tiene conmigo, búsquelo. 1 Corintios 3:19, por favor. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es ¿qué? Dígalo fuerte. Porque como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Escúcheme bien esto. Con eso termino. La inteligencia le abre puertas terrenales, pero la sabiduría le abre puertas que son eternas. Usted con inteligencia abre puertas terrenales. La gente lo va a admirar. Usted da una cosa, pero si usted no tiene sabiduría, no puede decir que tiene inteligencia. Tiene una habilidad. Pero si usted realmente dice: pastor, yo creo que soy una persona muy inteligente, nadie como yo, aleluya. Pero ¿qué tan sabio es? ¿Y cómo mira usted la sabiduría? En sus decisiones, en su prospecto de vida, en su prospecto de persona. Usted mira la sabiduría que puede manifestar la persona que dice ser inteligente. La inteligencia me abre puertas terrenales, pero la sabiduría abre las puertas del cielo para mí. Póngase en pie, por favor. Padre, Señor, yo en obediencia he predicado tu palabra esta mañana, Rey. Te doy gloria, te doy alabanza, Señor, por esta mañana. He querido hacerlo de la manera más clara, Señor, como me lo dijiste, como me enseñaste, Señor. Padre, y he querido que quizá algunos jóvenes entiendan esta palabra. Ayer la compartimos desde otro punto. Hoy, Señor, la iglesia la recibe, Señor. No se puede ser inteligente si antes no se es sabio. Y no se puede ser obediente si antes no se es inteligente. Y no puedo decir que tengo temor de Dios si dentro de mí no hay obediencia. Y la obediencia, Señor, lleva sacrificio, decisiones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, papá, con amor, que no permitas que esta palabra, Señor, caiga en tierra, ni en espino. Déjala, Señor, sembrada en un corazón fértil, que no caiga a la orilla del camino, Señor. Permite que quien la reciba hoy entienda, Señor, que sin sabiduría, Señor, Padre, no habrá forma ni manera de direccionar nuestra vida, Señor. Que sin sabiduría, Padre, quizá estaremos a la deriva tomando decisiones equivocadas. Señor, hoy yo te pido que tú pongas, Señor, un querer como el hacer en el corazón de cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que tú colocas el querer como el hacer. Y podamos empezar desde hoy ese caminar que nos va a llevar, Señor, a la sabiduría que tú impartes, a la sabiduría que tú entregas, teniendo temor de ti, siendo obedientes. Podremos llegar, Señor, a tu presencia para obtener la sabiduría que nos permita movernos en este mundo, Señor, aunque no seamos de él, de forma inteligente, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, traspase fronteras espirituales, Señor, y nos permita entender, Padre Celestial, que la sabiduría que viene de Dios es eterna, Señor, pero la sabiduría que da el mundo es diabólica
y es circunstancial, Señor. Bendigo esta mañana y te doy la gloria y la alabanza, Señor, por esta iglesia y por cada hombre y mujer que está en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.